Paz de Cristo, pueblo de Dios, paz de Cristo, que el Señor le bendiga. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No hay nada imposible para nuestro Dios cuando depositamos nuestra confianza, cuando depositamos la bendición de Dios en nuestra vida, que le decimos al Señor: Señor, tú tienes la última palabra en mi vida, tú tienes la respuesta en mi vida. Yo lo sé, Señor, que no importa los procesos, no importa las puertas cerradas, no importa el diseño que el Señor diseñó para ti, para prepararte, para edificarte, para moldearte, para preparar tu carácter. Pero Dios tiene siempre la última palabra en nuestra vida. No importa los procesos que estemos pasando, hay unos que pasamos con puertas cerradas, hay unos que pasamos escasez, hay otros, pero siempre el Señor da refrigerio, hay otros que pasamos enfermedades, pero el Señor siempre tiene algo grande en nuestra vida. ¿Sabes qué? Nosotros podemos orar por nuestros hermanos, podemos llevarnos en oración porque necesitamos orar unos por otros. Necesitamos de mucha oración porque el campo de batalla no es fácil. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Pero como hombre de Dios, las hermanas como mujeres de Dios, tenemos que ir perseverando en el Espíritu, llenándonos de esa bendición, llenándonos de ese fuego, de esa unción, de ese poder que viene de arriba. De arriba viene lo bueno, porque el Señor siempre revela sus planes y sus propósitos. El Señor nunca va a hacer nada si no te lo deja saber. El Señor es tan misericordioso que aunque estemos llorando, aunque estemos totalmente tocando fondo, pero el Señor sabe por qué te está moldeando, por qué está preparando tu vida. Entre más sufrimiento haya, es mucho mejor, porque así Dios te va a usar en gran manera, a través de fuego, a través de unción, a través del Espíritu Santo. Vas a ver milagros en tu vida, tú vas a ver cómo Dios va a usar tu vida a través de la palabra, frutos en el Espíritu, porque lo que nosotros no tenemos que afanar, como el llamado de Dios, todos tenemos un llamado, pero todos tenemos un llamado de Dios, pero ¿cuál es lo importante que nos tenemos que afanar en ese llamado? No es acomodarnos, sino es dar fruto en el Espíritu, predicar el Evangelio de Jesucristo y que las almas lleguen al arrepentimiento, que las almas lleguen al arrepentimiento de Jesucristo, reconozcan que solo hay un Dios, que solo hay un Señor y que Él es el único que tiene la salida a la prueba, la salida a todos los problemas que enfrentamos en este mundo lleno de mentiras, de maldad y de traiciones. Pero Dios nunca deja avergonzado a sus hijos. Él nos abraza con ese manto de amor y misericordia. A veces necesitamos ese manto de sanidad en nuestras vidas. Necesitamos tener un abrazo de mi Cristo y decir que aquí está el Señor. El Señor está guardando a su pueblo. A veces estamos totalmente desanimados en las pruebas y hay unos que se alejan de la iglesia cuando están las pruebas, cuando están los tiempos difíciles, pero hay que darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo en los momentos difíciles, en los tiempos alegres, cuando estamos muy bien, hay que darle honra y gloria, y también cuando estamos en la prueba, porque el Señor quiere que nosotros siempre estemos a su lado, que estemos como oveja totalmente en obediencia, una ovejita en obediencia, que el Señor mire con agrado y humildad. El Señor siempre lo va a guardar del peligro del enemigo. El Señor quiere llevarnos a esa bendición, pero hay que pasar un proceso. Y si usted quiere ser usado por el Señor, pues prepárese a sufrir para que pueda ser moldeado, transformado y cambiado a través de martillo, a través de fuego. Si usted pasará por las aguas, no se va a ahogar. Si va a pasar por el fuego, no se va a quemar, porque Dios lo va a guardar a través de su Espíritu Santo. Pero la victoria usted la va a ver cuando el Señor venga y levante su vida y la comience a usar para honra y gloria. Hay que dar fruto en el Espíritu, tiempos cortos,
corto, los tiempos se están cortando, la gente más se aleja del Señor mientras viene la pandemia. Está la pandemia ahora mismo en diferentes países, la gente se sigue muriendo, la vacuna hay como una confusión que no se sabe que si esto va a ser el final del coronavirus, del COVID-19, porque siempre hay consecuencias sobre la vacuna, no sabemos qué va a pasar, como puede ser que te dé o no te dé, y eso está así, que el ángel de la muerte anda buscando a quien llevarse, pero el Señor siempre quiere que sus hijos sigamos marchando, sigamos perseverando, pero con un corazón fiel, humilde delante de Dios, llenarnos de su amor, de su gloria y de su adoración, porque el enemigo quiere callar la adoración. ¿Usted sabe por qué quiere el enemigo callar la adoración del Señor Jesucristo? Porque en la adoración hay transformación, hay cambio, hay sanidad, hay respuesta en el fuego de Dios, hay liberación, hay respuesta, que tú comiences a llenarte de fuerza y fortaleza, porque a veces estamos cansados físicamente, pero cuando levantamos las manos diciéndole al Señor, aquí está mi vida, Señor, ayúdame a seguir adelante, transforma mi vida, cambia mi vida, llena mi vida de tu amor, de tu gloria y de tu poder, no importa lo que esté atravesando, Padre, tú me guardas hasta de la muerte, Padre, yo miré tu gloria, yo miraré tu gloria, miraré la respuesta tuya que viene de lo alto. Siempre tenemos que estar en oración, amados hermanos, amadas hermanas. Hay que unirnos en oración, y todos aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo, los pastores que están predicando el Evangelio de Jesucristo, para que las almas lleguen al arrepentimiento de nuestro Padre y se humillen y que sean salvos. Esos pastores necesitan, los pastores necesitan de mucha oración. Los líderes necesitan de mucha oración, amados hermanos, amadas hermanas. La oración nunca se puede quitar en el pueblo de Dios. No nos afanemos por cosas materiales, porque a veces nos queremos acomodar, queremos llamar, decimos, es que yo no necesito ningún llamado de Dios, yo no estoy pidiendo ir para ningún lado, yo no quiero nada con Dios en la forma de que el llamado que me ha hecho. Claro, porque nos queremos acomodar. El Señor siempre te va a llamar y te va a incomodar hasta de tu propia familia. Pero ese es un vínculo fuertísimo, porque nadie quiere despegarse de su familia. Todos quieren estar cómodos, que no pase nada, va a estar todo bajo control, no quiero compromiso, yo quiero estar bien. Y Dios a veces va a buscar cosas que te incomoden, te va a desincomodar, va a moverte totalmente la alfombra de tu casa para que avance, para que camines, para que busques de la presencia de Dios, para que des fruto en el Espíritu, porque hay victoria cuando nosotros disponemos ese corazón para servir. El servicio del Señor no son todos, amados hermanos, amadas hermanas, que están dispuestos para servir. El pastor les hace un llamado. ¿Quién vendrá los sábados? ¿Quién tiene libre? ¿Quién vendrá el día lunes? Es festivo, feriado en otros países, no se trabaja por el gobierno. Aquí en España se celebra siempre el Día de la Gallina para no trabajar. Y supuestamente la economía se viene abajo, o si no, comienzan a hablar de los emigrantes, de todo ese poco de morenos que vienen africanos, de los latinos aquí en España, pero ellos siempre celebran el Día del Gato, el Día de la Gallina, el Día de Santo Tomás, el día de Pedro, el Día de Marillita, el Día de Rosita, el Día del Trabajador, el Día del Maestro, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Perrito, el Día del Patito Feo, todos los nombres por haber, para inventárselo, para no trabajar. Y cierran temprano todo, y a veces hay, hermanos, festivos, días festivos, que se cierra una semana entera, casi como 8 días, todo cerrado. Se cierran los centros comerciales, se cierran los restaurantes, se cierra todo. Lo único que quedan abiertos son las cantinas, esos bares llenos de cerveza, de licor. La gente ahí hasta vende droga, se mete droga, y la gente allí
fumando, porque aquí el cigarro y la cerveza, todo mundo, eso es lo mejor que hay aquí para todo el mundo. Y el sexo fuera del matrimonio. Ese es un espíritu fuertísimo que hay aquí en España. Y el que viene aquí se corrompe si no busca de Dios. Pero Dios quiere que su pueblo avancemos. Hay mucha gente que está aquí en España y no hablan de esos tipos de problemas. Usted le preguntan y hablan un poco de mentira. Estoy bien, muestran el carro del año, muestran sus cosas materiales, que están felices, que el dinero lo están agarrando así sin tener ningún problema, que están bendecidos y esto que lo... Pero nunca hablan de los problemas que pasan aquí. Nunca hablan de lo que ellos atraviesan. Ellos dicen, no, es que después van a estar hablando mal de mí. No, pero a veces hay que hablar lo que se mueve en este sistema, porque es que muchos están desesperados por venir para acá. Pero para venir para acá, el 90% de los españoles no quieren nada con Dios, son ateos. Y por eso se nos hace difícil y los pastores que están aquí pastoreando llevan una gran guerra con los españoles porque están orando por ellos, pero no se quieren convertir a Cristo porque ellos son católicos romanos, viven una religión y las religiones aquí en España son bienvenidas. Aquí son bienvenidos los musulmanes, son bienvenidos los chinos, los que practican el vudú, los santeros, los que practican la brujería. Aquí toda religión es bienvenida, pero usted le vas a hablar a ellos del evangelio, inmediatamente te mandan a callar. Hay lugares que sí se puede predicar con un permiso y no te dan mucho tiempo. Hay lugares de aquí en España, pero no todos los lugares. Pero es una guerra sin frontera. Aunque nosotros estemos en la luz y busquemos siempre de la presencia del Señor, las iglesias de aquí están llenas de latinos, de todos los latinos que vienen aquí a España, Europa. Pero de europeos, ustedes los va a ver así contaditos de ellos que buscan de Dios. Y si buscan de Dios es porque se enamoraron de una chica que es cristiana o un chico que es cristiana, viceversa. Por eso es que van a la iglesia, pero no porque ellos quieren buscar de Dios, porque la mayoría de ellos no quieren nada con Dios. El 90% no quiere nada con Dios. Entonces esos temas nadie los quiere hablar y los pastores llevan tremenda batalla porque las iglesias están llenas de latinos, pero gente natal de aquí, de este país, no quieren nada con el evangelio de Jesucristo. Aquí se vive un libertinaje peor que Sodoma y Gomorra. Va a pasar como en los tiempos de Noé, que les predicaba el evangelio de Jesucristo Noé y ellos no hacían caso. Vino el diluvio y todos se ahogaron. Entonces, nosotros predicamos a través de Facebook, a través de TikTok, a través de Twitter, a través de Instagram. Nosotros usamos todas las redes sociales para llevarle la palabra de Dios, porque todos ellos están metidos en Facebook, están metidos en Instagram, están metidos en Twitter. Entonces, todas esas redes sociales, ellos están en TikTok, están metidos y allí les predicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que un día no hay excusa. Un día no le van a decir al Señor Jesucristo, Señor, yo nunca escuché a ningún predicador predicando el Evangelio de Jesucristo. Nunca me mostraron que tú existías, que tú eres un Dios de amor, que el único Dios eres tú, Jesucristo amado. Nunca me hablaron de tu poder, de tu gloria, que tú me podías transformar, que tú me podías cambiar, que tú me podías llenar de paz, que tú me podrías dar una salvación. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar predicando el evangelio en diferentes redes sociales, porque las redes sociales están llenas de personas que no son cristianos y hay que predicarles el evangelio de Jesucristo, porque cuando le predicamos el evangelio de Jesucristo, hay bendición. Una alma que se convierta a Cristo, hay fiesta en el reino de los cielos. Y el Señor le agrada que hagamos ese trabajo, que prediquemos su palabra, que expandamos el evangelio de Jesucristo, que ya dejemos nuestras comodidades, que dejemos las cuatro paredes, que busquemos las almas, que eso es lo que se necesita.
Yo sé que en la iglesia hay tantas necesidades, hay tantos hermanos que están enfermos, hay hermanas que están pasando tremendo proceso, hay unos que no tienen trabajo, hay otros que están totalmente desanimados, están por tirar la toalla, hay otros que quieren abandonar el camino del Señor y hay tremendos problemas. Pero la única respuesta a nuestras vidas es Jesucristo. Él es el único que puede arreglar nuestros problemas. Él es el único que puede dar salida a la prueba. Él es el único, nuestro Señor Jesucristo, que puede calmar la tempestad. Él es el único que puede ayudarnos en los tiempos difíciles. Porque los hermanos y las hermanas, los pastores, pues te llevarán en oración. Pero la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es el que la tiene, la última palabra. Por eso es que nosotros cuando pedimos oración, usted tiene también que poner de su parte. Usted se tiene que humillar al Señor. Usted puede decir, hermano, usted me puede llevar en oración para que sea Dios teniendo misericordia por mi vida, sanando mi cuerpo, sanando mi vida. Que sea el Señor abriéndome puertas para poder sobrevivir y llevar todo bajo la voluntad como Él ha querido al Señor Jesucristo. Yo ofrendar, yo diezmar a través de un trabajo que se me abre una puerta. Pero también usted tiene que, los hermanos y las hermanas, los pastores, lo llevarán en oración. Pero usted tiene que cambiar también. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas que Dios la está pidiendo que cambies tu forma de ser, que seas humilde, que te humilles delante de mi Dios y que seas transparente delante de Dios y de los hombres, porque Dios no puede ser burlado. El Señor conoce todo. Nosotros no tenemos que andarnos presentándonos a nadie, porque para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir, ¿quién eres tú? Cuando yo comencé nuevo en el Evangelio de Jesucristo, yo creía que yo era que me tenía que presentar a los hombres de Dios. Que Dios me use en esta área, que yo tengo un recorrido predicando en diferentes países. Yo creía que era yo que me iba a presentar. Y el Espíritu Santo dijo, no, el que habla de tu llamado, el que habla de tu recorrido conmigo soy yo. Porque el Señor le va a hablar a través del Espíritu Santo, que es el mismo Señor, le va a hablar a los pastores, ¿quién eres tú? Que estás haciendo obras misioneras, que estás siempre predicando el Evangelio de Jesucristo, que estás llorando en su presencia, que lo buscas desde madrugada en oración de rodillas, que le dices al Señor, mi vida no tiene sentido si tú no estás en mi vida. ¿Y a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y si me voy al mundo, el enemigo me va a matar y me va a destruir y me va a robar todo lo que tú me has regalado. Ese es el gran problema, porque hay mucha gente que se va al mundo, pero no sabe que están marcados por el Espíritu Santo. Hay un sello en tu vida y el enemigo lo puede ver. Y por eso es que te agarra y te comienza a meter más en más vicio, en más problemas, en más adicciones para destruirte. Y si es posible matarte y llevarte al infierno, mientras el Señor hasta las piedras usa para hablarte a tu vida, para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. El Señor no es malo, el Señor es bueno, es amor, es misericordia. ¿Cuántas veces el Señor a ti te ha hablado a través de las piedras? Gente que no es cristiana, gente que no está en los altares, y Dios ha usado un poco de gente para tu vida, para decirte que vengas al camino del Señor, que lo busques, que ya el tiempo se está acabando en tu vida, que vengas, que el Señor tiene un plan contigo, que el Señor te ama. ¿Cuántas veces Dios ha usado las piedras para hablarte a tu vida? Porque así me pasaba a mí cuando yo estaba perdido, sin Cristo y sin salvación. Yo creía que cuando yo le decía al Señor, tened misericordia por mi vida, que yo lo sé que estoy mal. Estoy en el mundo, Señor. Y cada día me meto más al licor, cada día me meto más en la fumadera, Señor.
Son 3 paquetes de cigarros que me fumo al día, decía yo cuando estaba en el mundo. Y yo no creo que voy a poder salir. Y yo solo vivo en depresión, Señor. Mi vida es un fracaso. Mi vida es una basura, Señor, delante de ti. Yo no soy digno, Señor, ni para ti, ni para la sociedad, Señor. Pero el Señor decía, ¿sabes qué? De esos vil y menospreciados son los que yo escojo para limpiarlo y avergonzar a los sabios, que mi poder es grande para transformar, para cambiarte, para llevarte a esos niveles de gloria, para llevarte en ese manto de sanidad y de bendición y llevarte a esa protección, porque aunque las pruebas estemos en el camino y aunque estemos pasando por valles de muerte, Dios nunca deja avergonzados a sus hijos ni a sus hijas. Pero siempre cuando el Señor está pidiendo obediencia en tu vida, porque muchos podemos orar por tu vida, pero también tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que sacar cosas que hay en tu corazón, tienes que cambiar todo, renovarte como las águilas cuando las águilas están pasando el proceso, que se van a los remotos altos de las montañas y y agarran lo más alto, 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 y en las rocas se comienzan a quitar el pico, se comienzan a quitar las uñas y comienzan también a quitarse todos sus plumajes y pasan un proceso durísimo. Allí sale sangre, allí hay dolor, allí hay soledad, porque no pueden valerse por sí mismas, ya no tienen esos plumajes para volar y para cazar. Y las otras águilas le llevan trozos de carne para que esas águilas se alimenten, para mientras el proceso que están allí puede ser de 6 meses o de 3 meses, depende el proceso, que ellas van a ir sacando nuevas garras, nuevo pico, nuevos plumajes para volar en las alturas y poder agarrar sus presas y volar con libertad. Así también a veces nos compara el Señor nuestras vidas. A veces tenemos que quitar muchas cosas basuras que tenemos en nuestras vidas. Tenemos que renovarnos del hombre viejo y tenemos que renovarnos en la nueva criatura en Cristo Jesús. No es fácil. Este camino es de guerra, de batalla, de murmuración. Ahorita hay un espíritu de murmuración, la gente soltando la lengua porque no paran de hablar de los demás. Y quizás no entiendes el problema o lo que está pasando ese hermano, esa hermana, pero hay un espíritu, hasta ni los pastores se les escapan. Hay un espíritu ahorita de murmuración en las iglesias, hablando mal de los líderes, hablando mal de los pastores, y comienza ese espíritu de murmuración a destruir con la lengua a la gente. Y si se reúnen es para hablar mal del prójimo, porque no se reúnen para hablar de milagro, para hablar de la palabra de Dios, para decirle, tengo un gozo que viene de arriba viene lo bueno. No, si se acercan es para hablar, para bochinchar, para hablar un poco de locura, para hablar un poco de mentiras y para murmurar. Y si pueden hacer división para hacerle la guerra al pastor, también. Y se llevan también gente a través de murmuración, a través de falsos testimonios, a través de mentiras que no es verdad. Y dicen, no, mejor vámonos para otra iglesia. Yo conozco una iglesia que es perfecta, allí hay amor, allí hay tranquilidad, allí te van a amar y te van a querer. Pero el problema es que Dios te llevó a esa iglesia. Allí es donde Dios te quiere bendecir. Allí es donde Dios te quiere llevarte a las alturas a través de su fuego, del fuego santo, del Espíritu Santo. Porque no podemos andar de iglesia en iglesia como los cabros. Hay que estar sujeto, hay que estar en una sola iglesia y congregarse donde Dios te llamó. Hay momentos difíciles, hermano, a veces enfrentamos. Déjame decirle que para mí la iglesia es un campo de enfermo. Allí
Hay mucha gente que todavía le falta transformación, le falta cambio, le falta dejar el hombre viejo, la mujer vieja. Tiene que estar transformado y cambiado en Cristo Jesús, porque usted mira un poco de cosas en las iglesias que usted dice, pero es que estos chicos no tienen el Espíritu Santo, estos hermanos no tienen el Espíritu Santo. No es que Dios está con ellos, porque sus acciones y sus actitudes son de la carne. Y quizás hasta usted lo mire en el altar pegando 4 gritos. Y usted dice, mira cómo pega 4 gritos, pero cuando esta persona abre la boca, la boca de él es como una espada de doble filo para lastimarte, para ofenderte, para ponerte el pie que te caigas. Porque hay muchos que sirven de tropiezo en las iglesias. Llegan los nuevos que no están bien firmes en la roca que es Jesucristo y los corren con sus malos testimonios y con sus malas actitudes. Estos son temas muy fuertes que a nadie le gusta hablar. Y la gente se va herida, lastimada, porque la gente del mundo viene lastimada, viene despreciada, viene sucia totalmente. No han vivido una vida de paz, han vivido una vida de mucho sufrimiento. Pero ¿qué pasa? A esa gente hay que hablarle que la mirada siempre es en Cristo Jesús. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un buen testimonio en nuestra iglesia, tanto en la iglesia, tanto en nuestro trabajo, tanto en nuestras casas. Tenemos que dar un buen testimonio, porque el dueño de la alma se llama Jesucristo, porque el hombre comete errores y falla. Y con decir, perdóname, lo siento, pero ya hizo el daño. Por eso es mejor poner la mirada en Jesucristo, porque en Él hay victoria, en Él hay bendición, en Él hay paz y vida eterna, y más nuestra salvación que es gratuita. Por eso hay que seguir adelante. Hay mucha gente caída que no quieren nada con Dios porque tuvieron unos malos testimonios, porque recibieron unas malas actitudes, malos testimonios en la iglesia cuando llegaron por primera vez a la iglesia donde Dios los quería llevar. Y ahora andan para acá otra iglesia, otra, y al fin y al cabo no se congregan en ninguna. Porque cuando tú les preguntas, ¿cómo se llama tu pastor? Te dicen, tuve primero en donde estaba el pastor Pedro, de allí me moví y ahora estoy donde el pastor Pablo, ahora me moví de allí y ahora estoy donde el pastor Felipe, y ahora estoy donde el pastor Anónimo. Entonces, no tienes ningún pastor porque tú le preguntas por una recomendación, una carta que te recomienda el pastor, a dónde es que tú te congregas como hijo de Dios. Nadie te puede dar la carta de referencia que tú has estado sujeto en esa iglesia, porque todo el tiempo has estado como cabro, no te has sujetado a nadie. Por eso hay que estar en un solo lugar. Allí habrán pruebas, habrán luchas, habrán gente insoportable, pero es parte de tu proceso para moldearte y que seas humilde. Porque es que Dios no te lleva a las iglesias a pelear con la gente, porque hay gente que son insoportables, pero tú tienes que guardar silencio, que ser humilde. ¿Y cómo tú vences al mal? Sirviendo y dando amor. Así tú vences el mal, porque el enemigo odia eso. El enemigo lo que quiere es encender las peleas. El enemigo quiere botarte tu bendición. Pero nosotros tenemos que ser humildes, llenos de amor, llenos del vínculo que es el amor de Jesucristo. Ese amor tiene que permanecer en nosotros para que alcancemos las grandes bendiciones y las grandes promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y los hombres de Dios como pilares de sus hogares, educando a sus hijos en la palabra de Dios, llevándolos al evangelio para que ellos enseñen, cuando crezcan, no se aparten de los caminos de Dios, y cuando ellos sean grandes, ya no se aparten del camino del Señor Jesucristo, porque los hombres de Dios enseñaron la palabra de Dios a sus hijos, niños, y ahora son tremendos predicadores. El enemigo quiere arrasar con la juventud,
¿Por qué quiere la juventud el enemigo? Porque allí en la juventud hay mujeres salmistas, hay pastores, hay evangelistas y hay llamados en la juventud. Hay que orar mucho por la juventud, porque el enemigo no quiere que ese remanente se levante, que ese divino tesoro se levante y predique el evangelio de Jesucristo y el evangelio se sigue expandiendo. Hay que orar mucho por la juventud, que necesita de mucha oración. Los jóvenes necesitan de mucha oración en diferentes países, tanto en España, tanto en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, en todos los países, San Salvador, Honduras, Guatemala, en todos los países. Hay que orar por los jóvenes. Panamá, hay que orar por los jóvenes, porque son los futuros pastores, futuros evangelistas, grandes predicadores, mujeres salmistas llevando la palabra de Dios. Y que sea mi Dios usando esa juventud, levantando hombres de guerra, levantando mujeres esforzadas de guerra y que le sirvan al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Les pido oración por mi vida. Estoy un poco engripado, pero así sigo hablando el evangelio de Jesucristo a través de estas redes. Yo no me voy a callar. Yo siempre hablaré de la palabra de mi Dios y de lo grande que es mi Dios, que ha sido bueno con nuestras vidas, que a pesar de los tiempos difíciles, Él nunca se ha apartado de nuestras vidas. Que Dios bendiga a Nicaragua. Oremos por Nicaragua. Los hermanos que no son de Nicaragua, oremos por Nicaragua, porque necesitan ellos de mucha oración. Dios les bendiga, paz de Cristo, pueblo de Dios, y seguimos en victoria, guiado por el Espíritu Santo, en adoración y en oración, porque allí hay tremendas victorias cuando estamos en obediencia y nunca dejamos de tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Paz de Cristo y bendiciones.